Es la palabra de Dios. Yo voy a pedirles que abramos nuestras Biblias allá en el Nuevo Testamento, en la primera y segunda carta del apóstol Pablo, segunda a Timoteo 4, nada más 5 versículos. No vamos a basar este pasaje en la meditación que vamos a hacer, pero es una introducción y ustedes pueden escuchar este pasaje. Después ustedes pueden meditarlo allá en sus casas. Capítulo 4 de segunda de Timoteo 1 al 5 dice así, hablando el apóstol Pablo a un convertido, a uno que consideraba su hijo, le dice: te encarezco. Y esta palabra de encarecer o de poner muy en alto la petición que él estaba haciendo, lo está haciendo delante de Dios y de alguien más, al cual en unos minutos más adelante vamos a hacer memoria de su sacrificio y del Señor Jesucristo. Y hermanos, no podemos esperar algo más hermoso de lo que sigue, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si usted y yo creemos en este Dios y en este Cristo, no por eso vamos a tener temor cuando Él juzgue a los vivos y a los muertos. Esta mañana en la escuela dominical, David decía al rey Saúl que lo perseguía, que Jehová juzgara entre ellos cuál era el delito de David. Pero él decía: de verdad, defender mi causa. Y hermanos, si tú y yo no somos culpables ya de ningún pecado, nos sentimos bien. Pero hay aquel que tiene temor de enfrentarse a Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje, esta carta a su hijo Timoteo, le dice algo que usted y yo, si estamos convencidos, si estamos seguros, si estamos ciertos que creemos en ese Dios y en ese Cristo. Y le dice, verso 2, que prediques la palabra. ¿Y qué palabra iba a predicar este joven? Pues antes le había dicho que toda la escritura, verso 16 del capítulo 3, toda la escritura es inspirada, no por Pablo, no por los mejores escritores de la Biblia, es la inspiración hecha por Dios. Y es tan útil, dice el apóstol Pablo, para enseñar. Y esta es la lección para nosotros. Si alguno de ustedes no se ha preocupado por conocer las Escrituras, la Biblia nos pide que la leamos, porque va a ser de grande utilidad para nuestro corazón. Útil para enseñar, para redarguir. Dije esta palabra, amados hermanos, esto va a ser para aconsejarnos, para hacernos entender aquellas cosas que erradamente, a propósito, nosotros hemos aceptado como verdad, pero la palabra nos redarguye. Y luego dice, no se detiene el apóstol Pablo porque el Espíritu Santo lo estaba guiando para corregir. Si algo anda mal en tu vida y en la mía, el que va a corregirme no es el pastor, no es el maestro de la escuela dominical,
no es el más crecido de los cristianos aquí. Es la palabra de Dios, porque ella nos corrige en nuestro mal andar, en nuestro mal pensar, en nuestro mal actuar. Por eso es importante que nosotros tengamos el cuidado de aprender más de ella, para instruir en justicia. Hermanos, muchas veces nos captamos que somos buenos, que somos justos, pero Dios conoce el corazón. Vamos a descubrirlo más adelante. Por eso el apóstol Pablo no se detiene nada más en esta parte, pero hay un propósito. El propósito lo encuentran en el verso 17. A fin de que el hombre que se precia, que piensa que es de Dios, sea perfecto. Yo preguntaría, y tal vez había muchos interrogantes en esta hora: ¿es usted perfecto? No a los ojos de esta iglesia, a los ojos de Dios, que me penetra más profundo, que no ve la superficie, cuán guapo, cuán presentable tiene usted esta parte, sino cómo está su corazón, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado para toda la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos. La obra que Dios está esperando realizarse en tu vida y en la mía. Que no pensemos, bueno, yo vengo todos los domingos, traigo mi Biblia, oramos, cantamos. No, aquí nos instruimos, aquí Dios nos habla, pero allá afuera es donde tenemos que demostrar que el hombre de Dios es perfecto y que está enteramente preparado, no para pecar, no para ser un mentiroso, sino para demostrar cuánta verdad hay en su corazón. Eso era lo que tenía que predicar este Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye nuevamente esa palabra, redarguye, reprende. No quiere decir regañar. Hermanos, Dios me libre de hacer eso con ustedes. Yo los amo en el amor de Cristo, pero no vengo a regañar a nadie. Solamente vengo a hacer énfasis lo que la palabra de Dios me está enseñando, lo que la palabra de Dios está exponiendo en este momento para ustedes. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la palabra. Pero tú joven, tu señorito, tu hermano, que ya tienes una familia, sé sorriente, soporta las aflicciones, y esta obra es la que nosotros necesitamos hacer, la obra de evangelista, y de esta manera estaremos cumpliendo nuestro deber. Hacer la obra de evangelista es cumplir con nuestro ministerio. No quiere decir, hermanos, que vamos a ponernos un rótulo aquí diciendo yo soy evangelista. Eso no significa nada. Evangelista es aquel que vive, aquel que testifica, aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo, aquel que camina en las enseñanzas de Jesucristo. Bien, el maravilloso libro llamado Biblia, amados hermanos, hace unos 40 años antes de que Colón descubriera la América, por el año 1453, en la ciudad alemana de Maguncia,
un hombre llamado Juan Gutenberg comenzó por vez primera a imprimir los primeros pasajes con luces, lo que fue uno de los hechos más importantes de la historia. El primer libro que fue impreso no fueron cuentos, no fueron las fábulas de los griegos, fue la palabra. Sí, es porque Dios estaba interesado en ti y en mí para que conocieran cuál es su mensaje, cuál es su verdad, cuáles son sus promesas. Entonces, ese hombre llamado Juan Gutenberg, allá del año 1453, empieza a tomar los tipos que se usaban para imprimir las letras. Y él empieza a imprimir las primeras páginas de la Biblia. Yo no sé dónde empezó en los Salmos, empezó en el Génesis, no lo sabemos. Lo importante es que este hombre imprimió toda la Biblia. Ya sea que fuera uno de los millones que circulan hoy o la antigua copia hecha a mano, porque no había metro, no había esas imprentas maravillosas que se hicieron posteriormente en el siglo pasado, pero que ahora son electrónicas. Ella siempre, amados hermanos, será la maravillosa palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra misma? Por ejemplo, allá en Jeremías 23, 29, allí dice algo que a veces no nos gusta. El Señor estaba preguntando a su pueblo y dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la tierra. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. Y tal vez por eso muchos no la quieren leer, porque como fuego, ¿qué hace el fuego? Quema. No es agradable estar cerca del fuego, pero la palabra de Dios nos habla del fuego. Pero también es como ese martillo que usan los albañiles, uno que le dicen maceta, creo, que sirve para romper las cosas, para moldarlas, para darles el diseño que quiere. Y Dios reconoce que mi corazón es más duro que esa roca. Él usa su martillo espiritual, hablando de forma simbólica. Entonces, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. La Biblia nos habla de Dios único. ¿Sí? La Biblia nos habla del único Dios que existe. La Biblia consta de todo lo que necesitamos saber de Dios, sobre su poder, su amor, su ira, su perdón, su sabiduría, su santidad y su gracia. Allí encontraremos, que allí encontramos la majestad de su ser y todos los atributos que Dios tiene. Nada es mayor que Él, y por medio de su palabra que comienza mostrándonos un Dios creador, un Dios redentor, un Dios que se hace conocer a su pueblo. Isaías 44:8, y ahí encontramos más pasajes, más palabras. Hermanos, voy a hablar con mi perdón, no voy a detenerme tanto buscando estos pasajes y leérselos, pero usted en casa lo puede hacer. Isaías 44, versículo 8, pero la última parte, y el verso 9, 11 y el verso 18. Bueno, entonces encontramos en la Biblia de un Dios redentor. La Biblia es el libro de los libros, aunque a algunos no les parece. Puede ser la historia de México, puede ser algún otro libro,
muchos de nosotros aún desconocemos quiénes fueron nuestros héroes. Los niños actualmente preguntan de quién fue Iván, quién fue Zapata o quién fue alguien más de la revolución. A veces no saben. Hermanos, menos las cosas de la Biblia. Por eso decimos que el libro de los libros es la Biblia, sin error alguno. Así se ha comprobado por los que se dedican a ver la historia, los historiadores, aún los propios arqueólogos han encontrado escritos antiguos sobre la Biblia. No recuerdo ahora la prueba en que encontraron algunos escritos, pero ahí encontraron parte de la Biblia. Hermanos, hay mucha historia, hay mucho que tenemos que saber acerca de cómo Dios ha cuidado su palabra. Ahora también se habla de los filólogos. ¿Y quiénes son estos? Son los científicos que estudian la escritura de manuscritos antiguos, pero también sobre los escritos antiguos de la Biblia. Hay escritos que ya casi no se pueden manipular con la mano. Hay que verlo a través de unos lentes, estudiarlos, muy difícil. Pero ahí está, expresa ese escrito lo que Dios quiere que escribe con las manos. Y de otra clase de sabios que se dedican a investigar. No nos debe sorprender que en los salmos se nos diga que si alguno aleja su oído de la palabra de Dios, llegará a ser una abominación. Qué terrible es eso. Eso se encuentra en el Salmo 14:1. Ahí es donde el Salmo nos habla acerca de cómo actúa el hombre, cómo es el hombre delante de Dios. Y él sabe cómo era yo y cómo eras tú. Pero ahora quiere cambiar, quiere transformar. Dice el 14:1, dice el necio de su corazón. No dice esta palabra, dice el sabio, dice el inteligente, dice el superhombre, el superhombre. Está hablando del hombre necio en su corazón. ¿Y qué dice él? No hay Dios. Se dice que por ahí andaba un hombre de esos que dicen que no creen en Dios. Y saben que después de disertar, de decir una sarta de mentira, finalmente dijo, gracias a Dios porque soy ateo. Dice la palabra, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y vean lo que dice el verso: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No encontró ninguno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el verso. Hermanos, la Biblia es el libro de los libros que nos muestra cuán terrible es el pecado. Sí, la Biblia nos muestra el error del pecado. El pecado trae ruina. Es una plaga y una maldición. En Jeremías 17:9 se nos dice algo que nos sorprende. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Pero pregunta, ¿quién conocerá? Y viene la respuesta. Que sí, dice yo lo escudriño, yo sé lo más mínimo que hay ahí. Así que, hermanos, ¿cómo podemos escondernos de Dios? ¿Cómo podemos decirle yo soy perfecto, yo soy santo, yo soy puro, cuando hemos pecado, cuando hemos errado, cuando hemos hecho lo malo delante de Él, aun cuando sabemos la verdad?
Pero he ahí la palabra de Dios nos sigue dando a conocer. Se nos dice entonces que nuestro mismo corazón es engañoso. Una verdad que muchos no quisieran aceptar, pero es necesario admitirlo y comprender. Desde el principio de la creación, cuando el hombre escuchó la voz de Satanás, no la voz de Dios, en el principio de la creación, se encuentra en Génesis capítulo 3, ¿sí? Se alejó de Dios. No ha pasado mucho tiempo esta congregación. Y comenzó la desgracia, la desdicha humana. Ocurrió lo que Dios decía, lo que el Señor había advertido a Adán y a Eva. El hombre murió espiritualmente. En el momento de su desobediencia, en ese momento él murió, se separó, más bien Dios lo separó, lo echó fuera de ese lugar hermoso, el Edén, donde él tenía comunión, compañía, diálogo con Dios. Pero a él allí, el hombre prefirió el fruto de la ciencia del bien y el mal en lugar de obedecer a Dios. Entonces vino precisamente de la desobediencia su muerte. La maldición del pecado cayó sobre él. Lo encontramos también en la historia como la torre de Babel. Todo el mundo hablaba un solo idioma y querían tener renombre, hacerse una gran ciudad para no ser borrada la memoria de ellos. Y entonces encontramos que empiezan a construir una torre que llegara hasta los cielos. Pero Dios es santo, es perfecto, no iba a permitir que esa gente se pervirtiera más. Y así ha seguido siendo hasta el día de hoy. Este pasaje lo encontramos en el Génesis 11. En el día de hoy, hermanos, el paganismo ha surgido desde hace años y sigue surgiendo en qué lugar, en los países que se llaman cristianos, que las iglesias que alguna vez practicaron el mensaje de Cristo. Y el pueblo de Dios seguirá sufriendo las consecuencias. Veamos en qué ha quedado los 10 mandamientos. El sermón del monte, la cruz de Cristo, todo ello es olvidado. Pero podemos decir, eso ya estaba escrito. Dios, en su palabra, el mismo Señor Jesús, dijo eso. Muchos profesarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué terrible es eso. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Desgraciadamente eso ha pasado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se perdió. Por eso es tan importante conocer qué dice la palabra de Dios, qué nos aconseja, qué lo debemos hacer en momentos tan difíciles. Bien, entonces decíamos que ya el paganismo está siendo secuestrado, pero ya Jesús lo había anunciado. La Biblia nos habla de la redención. Dios ha provisto un camino para la salvación del hombre. El hombre pecador puede salir de sus tinieblas por medio de la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por Juan 5:24, que dice mi Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no será condenado. No vendrá a condenación. Pero hay algo hermoso que ha pasado. Ha pasado de un estado de muerte a un estado de vida. Qué maravilloso es saber que el mismo Señor Jesús me está diciendo que si yo creo, que si yo oigo, si yo ejecuto lo que dice, yo estaré libre de condenación. Un hombre allá en Rusia se dedicaba a recolectar la basura de la calle y como todo personal que se dedica a ello merece un aplauso. Y merece que cuando pasemos a su lado les saludemos. Y si usted no lo ha hecho, ¿sabe por qué? Porque ese hombre está levantando lo que nosotros hemos dañado en nuestro interior. Ese hombre está limpiando lo que más tarde podría ser un estanque daño físico. Pero hoy tenemos a ese hombre en la ciudad rusa, una ciudad rusa. En medio de ella va encontrando un proyecto que le hablaba de la Biblia. Pero veamos que entonces en ese tiempo estaba prohibida. En Rusia no se permitía leer hasta 40 años. Estaba prohibido reunirse como nosotros. Tenía que estar aquí un oficial del gobierno para escuchar qué decía el predicador y qué traían ustedes en una mano. Entonces, ese hombre va encontrando lo que estaba prohibido. Y cuando llega a su casa, lo sacó dentro de su camisa, lo llevó a su casa y allí, qué maravilla, aceptó el mensaje que le hablaba de Jesucristo. Con el tiempo, fíjense ustedes cómo el Señor transformó a este hombre. Llegó a ser profesor del Colegio Bautista de Luisiana en Estados Unidos. Por eso podemos decir, cualquiera sabe que debe tomar agua pura. ¿Por qué tenemos este lugar? ¿Por qué no tomamos agua de la llave? Porque no sabe alcanzar. Y viendo esto, sí, decimos que cualquiera puede tomar agua pura, aunque no haya estudiado química. Pero bien sabemos que esa agua está tratada. Si viola esa ley de la naturaleza, dañará su salud. Por eso hay diarrea, hay parásitos y hay muchas otras cosas. Pero porque hemos estudiado lo que tomamos. Del mismo modo, amados hermanos, debemos beber del agua pura, beber, ¿por qué? Beber la Escritura. Para tener una vida sana, pero hablando de cosas espirituales. No estamos hablando de cosas físicas, porque esa ya Dios nos la dio. Ahora nosotros tenemos que cuidar eso. Ahora, de ese mismo modo, beber lo que dice la palabra de Dios para tener una vida sana. Violar las leyes de la vida, hermanos, es algo, tiene sus graves consecuencias. La Biblia nos muestra la senda de la vida eterna. Como dijo el apóstol Pedro, estando allá en Jerusalén con una multitud, lo estaba escuchando, y él fue categórico y les dijo: no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿En dónde se encuentra eso? Hechos 4:12. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Todos los demás mensajes y profetas que han venido después de esto, durante los siglos, son falsos
y llevan a la perdición. Eso dice Jeremías 23, 16 al 17. Bien, pero la palabra de Dios nos sigue enseñando. Y ahora Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús allá en Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a la presencia del Padre si no es por el conducto de Jesús. Él dijo que también es la puerta, Juan 10:17. Y no hay otra vía de salvación. Cuando los israelitas pecaron contra Dios en el desierto, fueron atacados por serpientes y murieron muchos de ellos. Pero entonces clamaron, cuando clamaron al cielo, levantando los ojos al cielo, Dios dijo a Moisés que levantara una serpiente de metal, de bronce, y quienes miraran esa serpiente eran salvos, eran sanados, eran librados de una muerte. Jesús le dijo una noche a un hombre, muy sabio las cosas, llamado Nicodemo, que de la misma manera como Moisés levantó la serpiente, quienes miraran cuando él fuera levantado tendrían vida. Y este día hemos pedido para levantar en alto el nombre de Jesucristo para que sea glorificado. Te voy a terminar más. La Biblia responde nuestras necesidades. Toda la Biblia tiene un mensaje para el hombre y responde a nuestras reales necesidades. Los ejemplos, si tenemos cargas, podemos leer el Salmo 55, 1 y 2. O primero Pedro 5, 7, que dice que debemos llevar las cargas a Él. Si tenemos tentación, la Biblia dice que tenemos un Dios poderoso que nos da la victoria. Esta verdad se encuentra en 1 Corintios 10, 13, porque dice ahí que no se ha venido sobre nosotros una tentación que no se da humana, pero Dios, el poderoso, el poder, nos va a sacar, nos dará la salida para que podamos ganar. Si necesitamos guía, la encontramos en Proverbios 3, 5 y 6, ahí donde dice, no te fíes de tu propia sabiduría, pero con guía. Dios siempre ha guiado a su pueblo a través de todos los tiempos. Si necesitamos crecimiento y madurez, podemos buscar pasajes de la Biblia, por 23:6 y 1 Pedro 2:12. Ahora, veamos a alguien que casualmente leyó la Biblia en una biblioteca, pero no lee la Biblia en español. La Biblia estaba escrita en latín. Ese hombre hablaba latín. Había dado sermones en latín, había conocido muchas cosas en latín, pero ese día, ¿saben de qué se trata? Latín. Se dice que tomó un día una Biblia en latín en la biblioteca de la Universidad de Wittenberg, y allí encontró cosas que no sabía, como la historia de en la escuela militar trabajamos eso. Ya sabíamos que Ana tenía hijos, pero ella fue al templo y oró a Dios que le diera un hijo varón. Se lo dio, y ella, en gratitud al Señor, se lo dedicó. Esa historia hizo llorar a Martín Lutero. Pero finalmente este hombre llegó al pasaje que dice, el justo vivirá por la fe, y eso cambió su vida. No sé si lo encontré en Habacuc 2, 4, o en Romanos 1, 17, o en Gálatas 3, 11,
Ahí se encuentra esta palabra que dice, el justo vivirá de Dios. Él no era justo, no lo conocí, pero por lo que él hizo, al reformar la iglesia mentirosa que en aquellos días estaba mandando al infierno por el enorme número de hombres en Dios, ese hombre sabía la mentira más grave que estaba enseñando la iglesia popular. Dios nos habla de futuro. La gente de hoy enloquece, ¿saben en qué? En el horóscopo. ¿Quieren saber qué dice el horóscopo? ¿Quieren saber si hoy van a salir y van a encontrar trabajo? ¿O van a salir y en la esquina encuentran marido? ¿O van a salir y van a buscar trabajo, van a encontrarla para hacer poder? Hermanos, todo eso, esa sarta de cosas que hoy el hombre encuentra por buscar cosas, las cartas de tarot, los anuncios en los periódicos, el que está dedicado a eso, enseguida compra el periódico y vende el periódico. Muchas otras formas de tratar de conocer el futuro. Pero ya eso está dicho en la Biblia. Jesucristo vino una vez para siempre, para que tú y yo, y cada uno de nosotros, tenga su futuro asegurado por medio de la fe en su obra. No es el esfuerzo humano por medio de la reencarnación, porque hasta esa mentira muchos lo han aceptado y piensan que van a reencarnar en un gusano, en una cosa y no sé qué más. Pura tontería. Pero de ninguna otra idea satánica nos va a confundir si sabemos de la Biblia. Si la acción redentora de Cristo es la que cambia nuestro futuro, la vida en el más allá está en las manos. No está en las manos de los que predicen en el futuro. Y eso es afirmado y demostrado en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a que todo aquel que no se pierda, tenga vida. Esa es la garantía que Dios me da a ti y me da a mí cuando yo creo lo que dice la Biblia. No hay nada que necesitamos que Dios no haya puesto en su palabra. No es posible que la descubra. Una vez más, Juan 5:24. Cierto de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado muerte a vida. Gracias.